en una promoción en Facebook, podemos estar aquí y disfrutar recorriendo por 8 días Nueva York y sus alrededores. Visitaremos sus principales atractivos, disfrutando por supuesto de su especial gastronomía. En nuestro viaje incluiremos una visita a la histórica Filadelfia y la capital de Estados Unidos, Washington, D.C. Gracias a un concurso en redes sociales y esta selfie, hoy podemos decir: ¡bienvenidos a Nueva York! Now as you prepare for takeoff, please relax and enjoy your flight. Good morning, ladies and gentlemen, and welcome to Atlanta, Georgia. Luego de volar casi toda la noche, llegamos a Atlanta. Aquí realizaremos aduana para luego buscar entre los cientos de vuelos el que nos corresponde para continuar hacia Nueva York. Viajeros, llegamos a Nueva York y lo hicimos en el aeropuerto La Guardia, que es el más cercano de los tres hacia Manhattan. Nos vamos a ir en transporte en un bus, pero hay otras opciones como limusinas, taxi, pero para ir en vehículo nos exigen silla para Lucas. Por lo mismo nos vamos a ir en este transporte que no es tan caro. Compramos por internet los tickets de este transporte ahorrando un par de dólares. Cada 30 minutos parte un nuevo bus con destino a Manhattan, dejándonos en una de las tantas paradas disponibles. El concurso que ganamos solo incluía los pasajes y por nuestra cuenta vamos a tener que hacer todo el itinerario, hoteles. Imagínense, está el dólar carísimo, estamos en Nueva York con la noche de hotelería quizás más cara del mundo, pero nosotros privilegiamos las actividades por sobre la hotelería, así que vamos a caminar unas 10 calles de aquí para conocer nuestro hotel. Pasaremos las próximas 2 noches en Hotel 31, ubicado justamente en calle 31, muy cercano a varias atracciones. La habitación es simple, incluye una cama matrimonial y un lavamanos privado. En cada piso encontramos al menos 2 baños compartidos, todos muy limpios. Dejamos el hotel para tomar un taxi y dirigirnos a una de las principales atracciones de Manhattan. Vamos a partir recorriendo el Central Park en Manhattan, comiendo un hot dog y vamos a ingresar ahora al zoológico aprovechando que es temprano. Bien desabrido el hot dog comparado con el completo chileno. Algo caro, pero nos quita un poco el hambre. Si vieron la película Madagascar, probablemente lo que conozcamos ahora les va a parecer conocido. Para entrar suele la entrada $18, pero se pueden ahorrar como nosotros un par de dólares comprándola por internet por $16. Un ahorro para un hot dog que no, más o menos no va, pero vamos a conocerlo. Dentro de sus principales atracciones podemos encontrar los amigables leones marinos. Chequeen los horarios de alimentación, pues es donde más activos se ven. Junto a los leones marinos continuamos para disfrutar del círculo polar, donde aves y pingüinos son los favoritos de los niños. También es recomendable ver el horario de alimentación, aunque estos amigos son muy activos y entretenidos.
Este pequeño zoológico se constituyó en 1860 como una reserva de animales salvajes. Hoy en día cuenta con 3 zonas con diferentes climas, permitiendo al visitante disfrutar de variadas especies de aves y animales. No dejen de visitar esta atracción. En 2 horas pueden conocer todas sus instalaciones y llevarse un lindo recuerdo desde su gift shop. Dejamos el bello zoológico para internarnos en el pulmón verde de Manhattan, el bellísimo Central Park. En él encontramos una belleza única en todas las estaciones del año. Sus monumentos van adornando los senderos de este parque de 4 kilómetros de largo por 800 metros de ancho, el parque urbano más grande de Nueva York. A la altura de la calle 72 encontramos la enorme y bella terraza Bethesda, una hermosa plaza presidida por una gran fuente en cuyo centro se alza la estatua Angel of the Waters. Frente a Bethesda Terrace encontramos The Lake, el famoso lago donde es posible realizar el clásico paseo en bote a remos. Una visita al Central Park no está completa sin conocer Bow Bridge. Construido en 1862, constituye uno de los lugares más fotografiados y filmados del parque, con una de las vistas más bellas e impresionantes del Central Park. Viajeros, estamos en la 72 con Central Park West y justo atrás nuestro tenemos el edificio Dakota, lugar marcado por la muerte del cantante de los Beatles John Lennon. En su honor se creó esta zona del parque llamada Strawberry Fields. Esta tranquila zona del parque fue la preferida de John Lennon y su esposa, de fácil acceso en bicicleta o en las clásicas carrozas. En el centro posee un mosaico blanco y negro donado por la ciudad de Nápoles. Aquí diariamente rinden tributo a los fieles del cantante al ritmo de sus canciones. No podíamos dejar Central Park sin visitar Waldman, donde miles de neoyorquinos y turistas de todo el mundo disfrutan del patinaje sobre hielo. Terminamos el paseo por el Central Park y no crean que es tarde, son las 6 de la tarde y la verdad quedamos fascinados. Tantas películas que se han hecho, entre ellas una que tenemos en el Hotel Plaza aquí atrás, Home Alone 2 o Mi Pobre Angelito, en donde se recrea aquí la vida de un niño perdido en Nueva York, de la familia McAllister. Nuestra tarjeta no tiene tanto cupo como ellos, pero sí podemos ir a conocerlo. Vamos a ver qué nos encontramos. Por $895 pueden disfrutar de una estancia en este lujoso hotel. Es posible ingresar y admirar el bello árbol de Navidad, además de algunas de sus increíbles instalaciones. Continuamos nuestra visita por la Quinta Avenida, actualmente todo adornado de Navidad.
Aquí encontramos las más reconocidas tiendas de marca. Con lujosas vitrinas conviven diariamente con los vendedores callejeros y los típicos carritos de hot dog y comida. Viajeros, no le contamos que hoy es Thanksgiving Day y por OpenTable reservamos una cena, de verdad no muy barata, pero vamos a ver cómo se cena aquí en Nueva York. Cenaremos en Palm 2, una de las económicas opciones que encontramos para cenar en este especial día. Lo clásico este día es comer pavo acompañado con salsa de arándano y puré de calabaza. Para el postre incluimos el típico pastel de calabaza y un cheesecake. Terminamos de cenar y la verdad que a mí me gustó todo y a la Marce no todo. Todavía no entiendo bien lo que comí, pero ahí les voy a explicar bien en el video. Así que ahora ya estamos medio curados de sueño, la verdad, llevamos como 20 horas sin dormir, pero hemos disfrutado mucho, así que mañana seguimos disfrutando en Nueva York. See you tomorrow. Bye bye. Viajeros, hoy es 27 de noviembre, oficialmente Black Friday, por lo tanto las ofertas abundan por todos lados. Antes de vitrinear, desayunaremos. La elección es Pret a Manger. Con alimentos muy frescos y naturales, es nuestro preferido a la hora de comer. No hay mejor día para salir de compras que este. Las tiendas de las mejores marcas prometen productos más rebajados que nunca. Llegamos al epicentro de las ventas del Black Friday y este es Macy's, sin duda uno de los epicentros de las compras y donde más gente visita este día. Ellos son los protagonistas también del desfile del Día de Gracias. Vamos a ver qué encontramos. Desde su apertura en 1902, Macy's Herald Square es un ícono de Nueva York. Desde 1924 es la tienda más grande del mundo, por lo que Black Friday es el epicentro de las compras y la prensa. Ocupando casi toda una manzana, la tienda está distribuida en 9 plantas donde el visitante puede comprar casi de todo. En la 9ª avenida encontramos VH Foto Video, la tienda minorista de foto y video más grande del mundo y recibe alrededor de 1,5 millones de visitantes al año. Vamos a ver si podemos comprar algo. Este es el destino obligado de los fanáticos de la tecnología. Ocupa una manzana entera en Manhattan y tiene 17 interesantes departamentos multimedia con más de 130.000 artículos. Atendido mayoritariamente por judíos, deben chequear bien los horarios de funcionamiento. Cuenta con un coordinadísimo sistema de compra y personal experto plurilingüe. Terminamos las compras dirigiéndonos a tomar el metro. Aprovechamos de dar la comida a Lucas antes de llegar a una actividad que nos tiene muy nerviosos. Cruzamos todo Manhattan, miren lo que vamos a hacer ahora por 15 minutos solamente, pero vamos a disfrutar de una vista distinta de todo lo que es Manhattan y Nueva York.
Groupon adquirimos los tickets para volar por primera vez en helicóptero. Algo nerviosos, accedemos a la pista para volar por Manhattan. Existen distintas rutas y precios. La más básica incluye ver la Estatua de la Libertad y una aproximación a Manhattan. Sin embargo, sin darnos cuenta, el vuelo se alargó más de la cuenta hasta incluso llegar a Central Park. Una aventura que no olvidaremos. Fueron más de 15 minutos los que volamos y pudimos llegar incluso hasta el Central Park por algo que no pagamos, así que estamos felices y no sé si lo podamos repetir otra vez, la verdad es bastante caro, pero ahora vamos a continuar recorriendo otra parte de acá de Manhattan, así que acompáñenos. Desde mayo del 2015 tenemos el One World Observatory. Sin duda el atentado de las Torres Gemelas marcó al mundo. Nat for Nat es de un empresario chileno, el Conejo le dicen. Sigue disfrutando de nuestras aventuras. No olvides suscribirte a nuestro canal y síguenos en redes sociales. Gracias por ver, comentar y compartir nuestros videos. Somos La Familia Viajera.